Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches. Empezamos, como dice Silvia, con musiquita romántica. Tenemos a Jito en la cabina. ¿Cómo está, Jito? Muy bien, doña Silvia. Ayer lo extrañé. Sí, ayer hubo un cambio a última hora. Sí, ayer tuvimos a Esteban. Pero bueno, siempre, o Esteban o vos, los dos, me gusta compartir con ustedes esta hora nocturna. ¿Tiene hambrita? Un poco, sí, pero vamos a escuchar aquí los temas importantes, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, pues me encanta la música que nos puso también para empezar el programa. Me encanta que estén con nosotros, ustedes donde se encuentren, cuéntenme. ¿Están camino a la casa ya o ya están en la casita o están trabajando? ¿Dónde se encuentran mis noctámbulos? Son las 9 de la noche y como dice Silvia, en este horario, pues nos permite tener un poco más de intimidad y en la gran mayoría que nos acompañan y que están en sus hogares, pues que nos permitan compartir estos 60 minutos, bueno, 55 en realidad, pues es de mucha alegría para nosotros. Hoy estamos con el doctor Eduardo Ruiz y tenemos un temazo. Le hemos puesto así un título, Vea el título que tenemos para hoy. Sexo, género, identidad, etcétera. Desenmarañando el enredo. O sea, en realidad el título es Desenmarañando el enredo y vamos a desenmarañarlo en todos estos términos que pues últimamente están tan en todos los diarios, tan en todos los noticieros, tan en todas las bocas de todo mundo y tan en confusión de todos, en donde las mismas redes sociales se encargan muchas veces de difundir mensajes que le damos compartir y muchas veces sin saber ni siquiera si estamos compartiendo algo que realmente se acerca a lo que es. Entonces, para esto, pues bueno, tenemos hoy también, como todos los días, los números de teléfono de WhatsApp 8901-4747. También está el 5700915 y está el Facebook Live, en donde ustedes en este momento, si se están conectando, pues también pueden hacer sus comentarios debajo de la imagen de la transmisión. Así que bueno, ahora sí. Don Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido. Bien. Otro día más. Bien, gracias a Dios. Tengo que confesarte que un poquito tenso, ¿okay? ¿Así? Ya después de tanto tiempo de compartir tantos temas, algunos un poquito delicados, tengo que confesar que hace rato no escogíamos un tema que me generaba algo de tensión, ¿verdad? Sí. Sobre todo por la gran responsabilidad, digamos, de lo que está pasando culturalmente en nuestro país, de lo que está pasando a nivel ideológico, a nivel de valores, a nivel político, a nivel de derechos humanos, a nivel de sentimientos, de la sensibilidad del pueblo, sí sentí obviamente siento la gran responsabilidad de tratar de declarar todo lo que yo pueda. Sí, desde y yo quiero hacer un llamado, ya que con toda la honestidad tuya, ¿verdad? Decir que sí nos pone un poquito nerviosos, ¿verdad? Claro. El tocar el tema, pues que lo entendamos. Vamos a hacer un llamado primero al respeto, ¿verdad? Eso es lo primero. Hoy vamos a hablar sin que estemos ni atacando a nadie, ni favoreciendo a nadie, ni nada. Vamos a hablar de cuestiones puramente científicas y de darles información que está fácilmente identificable, ¿verdad? Uh-huh. Y que también, pues, que abramos un poquito la mente precisamente para absorber toda esta información que en muchos casos, pues, puede ser una información nueva, ¿verdad? O más bien una información bien digerida, bien informada y no apasionada o malintencionada. Esa es la intención,
Porque yo creo que la razón de ser de tocar el tema precisamente es, de hecho, cuando te sugerí el tema, voy a comentarle a la audiencia. y es que fue en el como, parqueo. ¿cómo le ponemos? Exactamente, el título. Sí. Porque habíamos pensado en algo un poquito distinto, digamos, respecto a las diferencias entre lo natural, lo biológico, que lo lo vamos cultural. a hacer también en su lo momento. Vamos a hacer. Lo que pasa es que nos fuimos metiendo en lo interesante del tema, y entonces Sí. obviamente pues estamos con este tema tan maravilloso entre manos. Y entonces yo sugería la posibilidad de, primero pensé en algo así como, bueno, de ahí, sexo, género, etcétera, diferenciando entre lo que dice la ciencia y las posturas políticas, o diferenciando entre lo ideológico y lo académico. Antropológico, Ajá. sí. Bueno, ahí, finalmente, pues de lo que se trata es de eso. Le pusimos desenmarañando el enredo, porque la verdad es que el tema se nos ha complicado tantísimo porque se ha venido mezclando lo que es la evolución del conocimiento científico y del conocimiento, e incluso de las diferentes ideologías que han venido surgiendo desde la segunda mitad del siglo XX hasta el momento. Se nos ha venido mezclando con las posturas políticas o con las posturas ideológicas de grupos en conflicto, de grupos muy radicales, de derecha o de izquierda, conservadores o liberales. Y por favor entiendan, porque ya que decís política, ¿verdad? Y ahora todos es muy sensible, Sí. que no estamos hablando de política Sí. solamente, no estamos hablando de política nacional, estamos hablando de una cuestión a nivel mundial, que es algo que se está dando en todo el mundo. Qué dicha que lo aclaraste, Silvia, sí, porque se puede malinterpretar. Sí. Cuando digo política no estoy hablando de la política costarricense. De un partido, de unas elecciones, no. No. Estoy hablando, digamos, de las necesidades de determinados grupos respecto a ser escuchados en determinados foros, a sus posturas particulares, a sus necesidades, al manejo del poder, básicamente, y del mensaje. Entonces, los conflictos entre diferentes posturas ideológicas son los que han hecho esta terminología muchísimo más complicada de lo que en realidad era. Claro. Tengo que confesarles que cuando yo estudiaba sexualidad en los años 90, estas definiciones con las que voy a empezar hoy eran definiciones que se veían algo así como, como en un día, algo así como la primera página del libro. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es sexo? ¿Qué es sexualidad? ¿Qué es género? Claro. ¿Qué es roles de género? ¿Qué es identidad? ¿Qué es identidad sexogenérica? ¿Qué es...? Así como... Sí, como si abriéramos un diccionario y buscáramos una definición. Hoy en día se nos ha complicado tantísimo el discurso que de ahí que vi la necesidad de tratar de aclarar todo lo que yo pueda hasta donde podamos, ¿verdad? Tampoco es que somos dueños de toda la verdad. Y de antemano, pues decirles que este es un tema bastante... que tiene muchos diferentes ángulos para abordarlo. Por lo tanto, consideramos que no vamos a correr, o sea, vamos a desarrollarlo de la mejor manera, y si nos ocupa 2 programas, pues así va a ser. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por la definición, ¿verdad?, de sexo? Perfecto. Vamos a ver, vamos a aclarar así como a modo de introducción, llama mucho la atención que en el fondo, detrás de todo esto, de toda esta sarta de conflictos que se han generado, en realidad lo que venía era una franca intención de construir un mundo mejor. O sea, en el camino de construir un mundo mejor, libre de discriminación, libre de diferencias por sexo. Estoy hablando muy especialmente de las diferencias de la discriminación de la mujer, de todos los determinismos que había por los cuales se pensaba que la mujer estaba biológicamente determinada únicamente a no opinar, a quedarse calladita más bonita. Sí, era inferior, sí. era biológicamente inferior, y por lo tanto no podíamos desarrollar ni
ni responsabilizarnos, ni siquiera pensar en cierto tipo de capacidades o de habilidades que el hombre sí poseía. Exactamente. Entonces, en el transcurso de crear un mundo con más equidad, con más justo, se fueron desarrollando algunas cosas muy lindas y en algún momento se nos empezó a torcer el camino. Sí, o sea, digamos que empezamos con el machismo y el feminismo, digamos, un poco. Sí, que hasta el término feminismo actualmente, de una vez, ese es un chicharrón, ¿verdad? Porque decimos feminismo y pensamos que nos estamos refiriendo todos a la misma cosa, cuando en realidad estamos tratando de llamar con una sola palabra a varios movimientos muy diversos, muy divergentes entre sí, con formas de exponer las cosas y hasta con intenciones y con sentimientos muy diferentes con entre uno y unos otro. matices impresionantes dentro del mismo, inclusive del mismo movimiento. Sí, yo no podría decir que el feminismo actualmente es un movimiento. No. Hay una serie de movimientos, muchos, de hecho, entre ellas mismas se genera molestia de que las representantes de tal grupo se hagan llamar a sí mismas feministas cuando vean lo que están haciendo. Más bien, de alguna manera, echan a perder la labor de lo que yo quería expresar. O sea, ese tipo de situaciones se están generando mucho. Y es que lo voy a ir diciendo de una vez, aunque esto se supone que es para el final, pero en general los movimientos sociales tienden a radicalizarse. Sí. Eso no es una cosa... Es parte del proceso, además. Exactamente. Igual que nos pasa con otras cosas, igual que nos pasa en algunas religiones, igual que nos pasó con el socialismo, por ejemplo. De veras, no es lo mismo el muchacho que eventualmente tiene algo de conciencia social, notó algunas injusticias en la empresa donde estábamos, se reunió con los compañeros, formó una asociación solidarista dentro de la empresita donde estábamos para vigilar que las garantías y que los salarios sean justos y cosas por el estilo. Para resguardar. No es lo mismo eso. Con mucha frecuencia está ese, e inmediatamente se le empiezan a pegar todo ese montón de gente que ya muy radical, que delante de la cual no puedes decir francamente, ay, qué ganas de comerme una hamburguesa, porque ya de una vez te dicen, sos un capitalista, sos un alienado, sos un títere del imperialismo yanqui. Bueno. Sí. Esos extremos se dan en cualquier tipo de movimiento y luchas por cambiar algo, por alcanzar algo, por lo que fuera mejorar algo. Entonces ahora nos vamos. Los movimientos que tienen que ver con género no fueron la excepción. Y entonces pues se van a encontrar con que hay cosas de las que les voy a contar de la historia, que son conceptos muy lindos con los que la mayor parte de nosotros vamos a estar de acuerdo, y cosas con las que uno dice, por Dios santísimo, pero ¿cómo me salen con semejante barbaridad? Vamos a hablar de las dos. Entonces, empecemos con sexo. A ver si voy aterrizando de una vez. Es que si Silvia no me aterriza yo. No, es que entonces sí no, pero por mí hacemos 6, ¿verdad? Pero bueno. De una vez. Sexo. La palabra sexo, de veras, sexo es un concepto totalmente biológico, entendámoslo así. Puede sonar muy simple, pero la verdad es que precisamente por ese tipo de discusiones se ha perdido el rumbo. De veras, sexo no es tener relaciones sexuales. Sexo sexo es las características biológicas que convierten a las especies en individuos reproductivamente complementarios, macho o hembra. Eso es básicamente, no es un concepto exclusivamente humano, es prácticamente de toda la naturaleza. Pero tiene que ver con la parte reproductiva de, en este caso, pues de la mujer o del macho o de la hembra. Ajá, nada más que sexo no es, porque obviamente ya me habrá, y les voy a decir, eso es algo que yo he escuchado, gente que me lo ha dicho así, no. Bueno, habrá gente que me dice, no, sexo es esto, No les voy a hacer la señal, que primero que no lo van a ver, lo que lo puedan ver en Facebook Live. No. Pero, y esa misma persona, no, sexo es tener pene o vagina. No, eso no es sexo. O sea, las diferencias entre los hombres y las mujeres no son solo tener un pene y una vagina. La verdad es que tenemos diferencias muy, muy importantes, pero ojo, voy a terminar porque la verdad es que son más las cosas que nos asemejan que las cosas que nos diferencian. Son más las cosas que nos unen. Finalmente somos humanos los dos. Tenemos dignidad, tenemos sentimientos, tenemos ilusiones, tenemos necesidades de realización. En general, de los 46 cromosomas que tenemos, solo 2 son sexuales.
en todos los demás somos idénticos. Pero mira que los cromosomas sexuales no solo codifican para un pene o para una vagina. Y déjenme ponerles este ejemplo, ¿no? Somos diferentes en un montón de cosas. De veras, los grupos radicales pretenden que es que somos la misma cosa y que la única diferencia es el pene y la vagina, que somos los médicos los que le asignamos el sexo a la gente en el momento del nacimiento. No, eso no es así. O sea, yo creo que ya la gente está comenzando a entender qué quisimos decir cuando le pusimos desenmarañando el enredo. Exactamente. Porque yo tengo 50 preguntas atoradas en la garganta, ¿verdad? Con solamente estar empezando por qué es sexo. Ajá, sexo. Entonces, o sea, la musculatura no, es ibas diferente. a contar algo, porque no sé, porque entonces la gente comienza a decir, ay, Silvia interrumpió al doctor. Ibas a contar algo. Espérate para ver por qué Ay, se me fue. No. Sí, no. Sí, hay gente que piensa que sexo es nada más tener pene o vagina, pero la verdad es que los seres humanos sí tenemos diferencias que son a muchos niveles. Nuestros hígados funcionan diferente, nuestro metabolismo es diferente, la tolerancia al sangrado es diferente. Por ejemplo, en un accidente, un hombre pierde 500 cc y ya se está chocando. Una mujer eventualmente puede haber perdido 1,5 litros de sangre y todavía se la juega, todavía su organismo. O sea, la naturaleza ha provisto al organismo femenino de una serie de recursos, muy especialmente por el asunto del parto, de una serie de recursos, sí, que al varón no se le proveyeron y viceversa. Entonces, hay una serie de diferencias. Es más, vean ustedes, un ejemplo bonito son las enfermedades ligadas a X. O sea, ¿qué es una enfermedad ligada a X? Es una enfermedad genética que viene en el cromosoma X, en uno de los cromosomas sexuales. ¿Okay? Cuando hay enfermedades ligadas a X, solo se transmiten a uno de los dos miembros. Pero vean ustedes que las enfermedades ligadas a X no son necesariamente enfermedades de los genitales. O sea, un par de ejemplos bonitos. La hemofilia y la distrofia de Duchenne. La distrofia de Duchenne es una distrofia muscular. Son chiquitos que nacen perfectos. La verdad es que no sé por qué dije ejemplos bonitos. Ejemplos bonitos respecto a explicar esto, pero la verdad es que... Sí, que aclaran muy bien lo que estás diciendo. Sí, pero la distrofia de Duchenne, la verdad es que es un ejemplo horrible. Son niños que nacen perfectamente sanos, perfectamente bien, y que como a eso de las 9, 10, 11 añitos se les empiezan a atrofiar los músculos. Pero son enfermedades que tienen muy mal pronóstico, ¿verdad? Son de origen genético. Pero otras enfermedades que heredamos están en otros cromosomas, no en cromosomas sexuales. Pero quiero llamarle la atención que los cromosomas sexuales tienen cosas que no tienen que ver con los genitales, que tienen que ver. La hemofilia, estamos hablando de un problema de coagulación y está en el cromosoma X. La distrofia de Duchenne es un problema de los músculos y está en el cromosoma X. Algunas enfermedades de la vista que también son ligadas a X. Cuando hablamos de sexo y género, ahí sí ya como digo, se me enclochó el cerebro, ¿verdad? Ajá. O sea, a ver, el sexo, entonces... tiene que ver con esta parte lo biológica, con lo que nacemos, que somos hembras y machos. Ajá. El género es, de una vez, ojo a la definición, y ya les aclaro un par de cosas porque van a ver que la definición no tiene que ver con todo el rollo. Okay. Todo lo que estamos ahora en el enredo, enredo de la ideología de género y todo eso. Exactamente. El género a lo que se refiere es a las características, a las expectativas culturales de lo que se espera de un hombre, de una mujer, a lo que se considera femenino o lo que se considera masculino en determinada cultura. Ok. ¿Por qué esa diferenciación? ¿Okay? Porque la verdad es que... a lo que se espera, y ahí van emociones, comportamientos, o sea, todo, que el hombre... de reaccionar, labores, el tipo de trabajos que se le asignan, el tipo de roles que tienen dentro de una determinada cultura, la forma de responder. Que se adaptaron o se han ido adaptando o van evolucionando con el paso del tiempo, porque obviamente Paco y Lola era el género de hace X cantidad de años, ¿verdad? Papá lee el periódico, y mamá masa la masa. El género hoy
tiene otras características. Totalmente. Ok, entonces sí evoluciona. Sí evoluciona y la verdad es que ha venido evolucionando muy lindo. O sea, ha venido evolucionando tan lindo de que las personas hoy en día vuelven a ver hacia atrás en la historia y dicen, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que se permitiera tal cosa? Sí, ¿Okay? sí, Pero, qué barbaridad que las mujeres no pudieran tal cosa, o qué barbaridad que los hombres estuvieran obligados a tal otra, o lo que fuera. Entonces, todo esto, vamos a ver si lo aterrizo un poco. Todo este asunto de que los hombres no podemos llorar, de que las mujeres no pueden ser intrépidas, de que los hombres no podemos expresar nuestros sentimientos, de que las mujeres, de que en algún momento se consideró que las mujeres eran menos inteligentes o tenían menos capacidad para las ciencias que los Sí, o varones. que la mujer es la que se queda en la casa y la mujer es la que cría a los hijos, la mujer es la que hace las labores domésticas, ese tipo de cosas. Sí, la mujer en lo privado, el hombre en lo público. Exacto. Ahí, eso, de una vez les digo, lo dejo para el próximo programa porque ahí es la parte de la evolución antropológica que yo creo que ya no me da chance de tocarlo hoy, pero es lindísimo el entendimiento de cómo es que esos roles se fueron construyendo, más que verlos con hostilidad. A mí esa parte de la antropología me parece, o sea, fascinante, ver cómo esta evolución casi, no voy a decir que no es o sea, que no la percibimos, pero de alguna manera el cambio es tan dramático. Ajá. Que casi que no la percibimos, o sea, sí genera roces, alguna incomodidad por ahí y cosas en la historia que nos señalan claramente estos cambios, pero realmente, bueno, no lo vamos a tocar ahorita porque si no nos metemos en ¿cómo se llama? Podría cambiar el orden, pero vamos a ver si me da chance. Camisa de 11 varas, ok. Sí, sí. Okay. Todo esto es camisa de 11 varas. De todas formas, mira, género se refiere a eso. ¿Por qué surge el término? O sea, ¿por qué la diferencia entre sexo y género? O sea, en algún momento se pensaba que era lo mismo, ¿no? O sea, como que de alguna manera, masculino, femenino. De hecho, la gente, por ejemplo, va a decir el género masculino o el género femenino e involucra todo. O sea, ajá, mi parte fisiológica y mi parte de mi condición de mujer que se espera que yo sea de una X. O sea, está en un mismo saco. Determinado comportamiento, que te tiene que gustar determinado tipo de ropa, que te tiene que gustar determinado tipo de deporte. Bueno, ahora les cuento un poquitito el rollo histórico, un poquitito más desarrolladito. Pero de una vez, en algún momento se empezó a percibir, ya se empezó a tomar conciencia de que no todo lo que se considera masculino o no todo lo que se considera femenino realmente tenía origen biológico. O sea, que no es que los hombres estamos predeterminados para la guerra, o sea, que no es que los hombres inmediatamente por haber nacido con pene nacimos con gusto por las armas, y que no es que las mujeres por haber nacido con vagina nacen con gusto por la cocina. O sea, que, sí, que eventualmente, pues, que esas expectativas de lo que se espera de un varón, de lo que se espera de una mujer, varía en la cultura, varía en la época. No es lo mismo lo que pasa entre los países musulmanes, lo que pasa en Corea. Es más, no es lo mismo lo que pasa en Corea del Sur que lo que pasa en Corea del Norte, o lo que se espera de sí, una todos nacimos mujer. con el mismo sexo, pero depende de dónde estemos ubicados. Hay ciertos condicionantes que nos hacen que el género varíe. O que hasta aquí vamos desenredando bastante bien. Quiera Dios, quiera Dios, sí. Quiera Dios. Ajá. Entonces, hasta ahí, digamos, como que esa fue una observación que fue originalmente hecha por los grupos que empezaron a reivindicar los derechos de la mujer. Sí. En la primera mitad del siglo XX, pero fue un concepto que las ciencias sociales lo acogieron con todo el beneplácito. Es cierto, o sea, es cierto, no todas nuestras conductas, todo ese cuento de que es que las mujeres son menos inteligentes, que las mujeres no pueden manejar, y todo eso. Sí, porque hoy lo vemos como algo como historia que sería ridículo siquiera cuestionárnoslo, ¿verdad? O sea, que ¿por qué una mujer no va a poder ser ingeniero, por ejemplo? Ajá. O ¿por qué una niña que está en el colegio no puede jugar fútbol? ¿Verdad? Son cosas que ya las hemos ido incorporando. Poco a poco digiriendo y hoy las vemos como parte de este cambio. Sin embargo, no nos queda claro precisamente por este enredo de términos, ajá, que esos cambios son precisamente esta evolución de género, ajá, ¿verdad? Que se ha venido dando en los últimos, ¿cómo se llama? Décadas. De una serie de cambios culturales, sociales,
que tuvieron que ver con la primera revolución industrial, con la segunda revolución industrial, con la revolución francesa, o sea, una serie de cambios. Yo creo que echarme toda la historia aquí no tiene mucho caso, pero una serie de cambios que se fueron sucediendo, que fueron cambiando. O sea, por ejemplo, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, mientras todos los hombres Estaban en la guerra. estaban en la guerra, pues, por ejemplo, para la batalla de Kursk, mientras a todos en la Unión Soviética, mientras a los hombres los preparaban para enfrentar a los tanques de guerra de las tropas nazis, las mujeres eran las que construían las vías ferroviarias para poder transportar los tanques que venían hasta Kursk para enfrentar con los tanques soviéticos a los tanques nazis. Ellas eran las que estaban en las fábricas. Y hasta antes que se fueran los señores a la guerra, ellas jamás habían agarrado un mazo, exactamente. ni una llave de tuercas, y les tocó. Entonces, hay una serie de cambios que se van dando en las cuales se va haciendo demasiado evidente que las capacidades de los varones y que las capacidades de las mujeres, la verdad es que tienden a ser muy similares en muchos campos. Y entonces ahí entra la identidad. Ahí entra el asunto de la identidad, el sentirse hombre o el sentirse mujer. O sea, eso es identidad. Sí, básicamente, sí. Identidad es un término muchísimo más amplio, pero identidad de género es básicamente eso. O sea, mi percepción de que yo me concibo a mí mismo como un hombre o de que mi hija o mi esposa se conciben a sí mismas como una mujer. ¿Ok? Porque habrá personas que tienen una disforia, se llama en ese sentido. Ahora, una cosa que no puedo dejar de aclarar. Yo he visto que hay mucha confusión de eso hasta dentro de los mismos estudiosos. No es lo mismo perspectiva de género que ideología de género. Ahí de una vez lo voy a aclarar, porque ahí es donde comienza la parte que es medio escabrosa. Perspectiva de género se refiere a todas esas observaciones, a todos esos cambios que se han venido sucediendo históricamente, por lo cual la mujer o el ser humano ha ido tomando conciencia de que las mujeres tienen la misma capacidad de tener acceso a cargos públicos, a opinión, a voz, a voto. Eso es perspectiva. Eso es la perspectiva de género, que eventualmente que dentro de la familia su rol no tiene por qué limitarse únicamente a la atención del macho, sino que eventualmente pues, puede ser sujeto dentro de la relación, tomar decisiones, poner sus límites, decir que no. A todo eso es a lo que se refiere perspectiva de género. Okay. Todo eso ¿Y la ideología? Eso que ahora nos dicen que no existe, ¿verdad? Ahora que vieron la torta que se habían jalado de la clase de rechazo que eso produjo. No. Y hay algo que en algún momento voy a mencionar a favor, pero respecto a la ideología de género se refiere a otra cosa. La gente con la ideología de género, a ver si nos da chance de hablar del origen hoy, la ideología de género es la gente que tiene la visión de que los seres humanos no nacemos ni hombres ni mujeres, que el sexo biológico no existe, que lo biológico no tiene nada que ver con las características que te pueden hacer hombre, que te pueden hacer sentir hombre, que te pueden hacer sentir mujer, ¿sí? Y que nacemos como con una especie como de estado indiferenciado y que es la cultura, la sociedad la que nos convierte en hombres y mujeres, y que las personas deberían crecer como individuos, digamos, neutros y que sean ellos mismos los que vayan desarrollando su propia identidad en el transcurso del camino. A eso es a lo que nos referimos con ideología de género. ¿Ok? O sea que ahí, pues obviamente, a la hora de exponer las cosas así, medio mundo entró en choque. O sea, ¿cómo que mi hijo no es un varoncito? ¿Cómo que está mal que yo le compre una bolita de fútbol a mi hijo? ¿Cómo que está mal que yo le compre un vestidito a mi hija? ¿Cómo que está mal que yo le ponga un par de areticos a mi hija? ¿Cómo que está mal? ¿Okay? Entonces, estoy así como enclochada. Ajá. A ver, la ideología, entonces, es algo que supuestamente, culturalmente, ya teniendo el género claro y el sexo claro, la ideología, el ambiente o el entorno o lo que fuera, me va supuestamente como llevando a tomar una decisión. Vamos a ver, te lo voy a poner así.
A ver, por aquello de que a algunos no les haya Porque quedado lo claro. que es, digamos, la percepción, Ajá. eso sí me queda claro, Sí. ¿verdad? La percepción de género, pero la ideología no. Y es que la ideología no es clara. De hecho, no es algo que te vas a encontrar en un libro de ciencias, no es un libro que te, o sea, o sea, no es que los sexólogos apoyamos ¿En qué eso. momento sale este término, primero que todo? Ese término sale hasta en los 90 y fue la reacción de algunas personas que se sentían relegadas, de algunas minorías que se sentían relegadas en la reivindicación de algunos derechos, de tratar de imponernos a todos los demás su punto de vista desde como ellos lo entendían, desde su manera de entender las cosas. Ujú. Entonces, todo esto de que hasta donde venimos hablando, ustedes dirán, bueno, qué raro que el doctor Ruiz dice que va a hablar de género y no ha mencionado nada de los LGTBI, cuando en realidad buena parte del bochinche que se ha hecho En buena parte, es, definitivamente, es precisamente y siempre, como dijiste al inicio, ajá, en la mejor buena voluntad y así empecé el programa, del respeto y la buena, ¿cómo se llama? Interrelación interrelación entre entre los todas seres las humanos. personas, ¿verdad? Ajá. Esa es la idea. Sí, pero la verdad es que el término perspectiva de género no tenía nada que ver con orientación sexual. No tenía nada que ver con gay, bi, trans, ni nada por el estilo. No, Ujú. a lo que se refería era a esos roles, digamos, que de alguna manera se han asignado de lo que se espera de una mujer, de lo que se espera de un hombre, algunos de los cuales nos calzan y otros que definitivamente no nos calzan. ¿Ok? Así es. Y en ¿Ok? esa misma perspectiva de género, eh, cada quien encuentra su escarpín, ¿verdad? Cada quien le encuentra Exactamente. el que le queda, porque no necesariamente tiene por qué irnos bien en todas. Pero que en términos generales, la perspectiva de género sí ha desembocado en la conquista De espacios de claro. derechos más justos, más igualitarios, incluso de una forma de entendernos entre hombres y mujeres, Sí. hasta nuestra forma de entender nuestra relación de pareja. Ujú. Es vacilón porque hay fenómenos históricos que a veces cuando los vemos pensamos que ha sido así toda la vida, pero no es así. Por ejemplo, el matrimonio por amor es algo que existe apenas desde el siglo XVIII para acá. Nosotros pensamos que tal Sí, vez no lo concebimos, de hecho, no pensar concebimos. en casarnos con alguien, si no es porque nosotros decidimos esta unión, porque este es el hombre que yo amo y porque este es el hombre con el que quiero compartir mi vida, aun y cuando podamos ser de estratos sociales diferentes o Diferentes. culturales diferentes o colores diferentes o razas o lo que fuera, ¿no? De Eso hecho, no era así. no, y de hecho muchas personas piensan que cuando hablan de matrimonio, de matrimonio sagrado, del matrimonio que describen nuestros textos sagrados, Ujú. la gente piensa que está hablando del matrimonio por De hoy. amor, ¿no? Ujú. Y el No. matrimonio que se describe para aquella época era aquel matrimonio que era una imposición familiar, que eran los padres los que decían una especie de arreglo familiar en la cual el amor podía venir o no venir, ¿verdad? Sí. Pero de alguna manera la hija no tenía derecho a elegir con quién se casaba De y hecho, se quién no. pensaba que sí venía el amor. O Ajá, sea, porque se cultivaba sí, sí. se trabajaba para eso. Que hoy no estamos lejos de decir que en realidad el amor es como un día de estos que hablé sobre el amor es una decisión, Ajá. ¿verdad? Pero bueno, hoy nos enamoramos y decidimos casarnos por Hoy en amor. día el matrimonio es una decisión libremente elegida entre dos personas que Así decidieron es. hacer su vida juntos. Ujú. Eso es como hoy en día concebimos el matrimonio. Vean ustedes que esa concepción que hoy tenemos es muchísimo más grandiosa, muchísimo más profunda, muchísimo más linda que la que podíamos haber tenido 2, 3, 4, 5 o 20 siglos atrás. Así es. Entonces, eh, la verdad es que todo esto de la perspectiva de género sí ha desembocado. Está bien, por supuesto que en su momento hubo roces, no crean que para los sufragistas fue fácil en un primer momento. No, pero ha habido roces, pero han ido produciendo una conquista de derechos y de una interrelación entre hombres y mujeres más bien más justa, más armoniosa, menos en términos de una especie de sumisión, humillación, imposición, Que fue el menos... inicio de Ajá. todo esto, ¿verdad? En cuanto al cambio. Vamos a hacer una pausa en este momento para ver cómo nos ordenamos Nada más antes de irnos, a o sea, ver. nada más que eso es perspectiva de género. Eh, Ideología de género no ha producido eso.
Y esa sí tiene que ver con orientación, identidad y ese tipo de cosas. Vamos a seguir eso en la segunda parte. Ya volvemos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. El cáncer infantil es un problema que afecta a muchos niños en el mundo. ¿Sabes cuáles son los síntomas más frecuentes? Palidez marcada, fiebre de más de 2 semanas, dolor de cabeza, abultamientos, sangrados prolongados, dolor de huesos y articulaciones. Reconócelos, es muy importante. Una detección temprana puede salvar una vida. Campaña de educación y detección temprana del cáncer infantil. Expoferia del Mueble Palmares 2018. Los invitamos a la gran Feria de la Cultura y el Arte del 2 al 11 de marzo en el Campo Ferial de Palmares de 9 de la mañana a 9 de la noche. Encontrarán excelentes precios, alta calidad de muebles y diseños innovadores. Disfrute de nuestras bellas artesanías y deliciosas comidas tradicionales. Más información al 7014-2356. ¿Te sentís una persona diligente? Entonces de seguro sos una persona activa que realiza sus propósitos con dedicación y empeño, siempre buscando el beneficio colectivo. Llenemos de valores el mundo, promovamos la diligencia. Un mensaje de Fundación Ciudadela de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso. Síguenos en Facebook. ¿Qué tal? Soy Ignacio Santos. Y yo, Armando González. Todos los días de lunes a viernes en Teletica Radio a las 8 de la mañana estaremos buscándole los 3 pies al gato. Mejor que solo en malas compañías. 91.5 FM, Teletica Radio. Generamos conversación. Que usted viva en un mundo más seguro. Que tenga mayores y mejores herramientas para protegerse de la delincuencia. Y por qué no, que conozca más sobre el quehacer del OIJ. Eso es lo que pretende nuestro programa OIJ a tu servicio. Un espacio en el que usted es la persona más importante. OIJ a tu servicio, todos los sábados a las 9 de la mañana por 91.5 FM Teletica Radio. Le esperamos. Seguimos conversando. Después de la pausa tenemos más de Como dice Silvia por Teletica Radio. Bien, y ya estamos acá de regreso, así que vamos de lleno con las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. A saludar a muchísimas personas que en este momento pues están conectadas en el Facebook Live. Tenemos a Marielos, dice, buenas noches Silvia, un abrazo. Randall, dice, aquí en la casa terminó el partido y ahora con usted, como siempre, son muy buenos los temas. Muchas gracias, Randall. Qué bonito, ¿verdad? Que la gente pues podamos tener esta interacción, porque eso es lo que hace el vivo. Seth Enoch dice, buenas noches Silvia, ¿por qué fue que cambiaron el horario de la tarde a la noche? Aunque a mí me conviene en la noche porque trabajo en el día. Seth, ahora leí el artículo que le publicaron en La Nación, qué lindo, me encantó ver la historia de amor suya y de su esposa y que están viviendo fuera de Costa Rica. Pues, ¿por qué? Porque esas son decisiones de programación. Yo no puedo realmente pues opinar mucho, pero la verdad que estamos aquí en cualquier horario que nos pongan, vamos a seguir. Así que felices porque hay muchas personas como vos que por la noche les queda muy bien para poder, ya estando en la casita, compartir este horario. Así que bueno. Eli, saludos, Nuri también, Telma, buenas noches, Pablo, hola, doña Silvia, saludos, Elizabeth, interesante, sí, Sidey, buenas noches, en la casa, buenas noches, Rodolfo, Damaris también, mucha gente, Elizabeth Calvo, David dice, está en la zona de Sarapiquí, Randall, ¿cuándo vuelve a traer a Víctor? A ver si Víctor se apunta un día, que venga aquí a las 9 de la noche para hacer una tertulia de nuevo, ¿verdad? La pasamos súper bien. También Daila, bueno, sí, bueno, estas charlas precisamente que nosotros, o sea, lo que estamos hablando es con la intención de que las personas realmente tengan claridad, ¿verdad? Sí, esa es la idea, sí. O sea, que podamos abordar estos temas que son tan delicados
de una manera respetuosa y con información, ¿verdad? Y lo más sencillo posible también, porque a veces se hace muy técnico y entonces la gente como que no le queda muy claro, ¿verdad? Entonces cuando podemos abordarlo y aclarar, pues qué rico que se puede hacer de esta forma. Dice María Cecilia, buenas noches, los felicito por estos temas que pueden escuchar los jóvenes y adultos para que estén bien informados por este tema. Muchísimas gracias a María Cecilia. Carmen dice, el sexo lo elige Dios, no el hombre. Gaby Villa dice, muy interesante. Janet Jiménez, muy bueno, me encanta. Araceli, muy interesante. Que viva Jesús, me encanta. Todos, aquí hay libertad, cada quien pone lo que quiere, ¿verdad? María Virginia dice, hola desde Guatemala, qué lindo, buen tema, un abrazo. A ver, Clementina, Joel, muy buen tema, sobre todo para estos tiempos como está el país. Bueno, sí, la idea es aportar, ¿verdad? No estoy de acuerdo con la ideología de género. Dios hizo al hombre y la mujer. Ok. Yo creo que ese es un sentir, ¿verdad? Ese es un sentir sí. y creo que vale la pena detenernos aquí como para decir, porque sí creo que en este enredo y en esta confusión de términos, ¿verdad? La primera reacción que tienen muchas veces precisamente son frases como esta. Como esta, sí. Entonces... Y es que yo sí lo voy a decir francamente. O sea, obviamente todo lo que dije sobre perspectiva de género, creo que son cosas que, si bien ha habido conflictos, habrá cosas en las que no todos estamos de acuerdo, habrá cosas, un par de cosillas incluso que voy a aclarar, que no están tan bien históricamente. En general, pues como que han producido más bien una evolución muy satisfactoria de las relaciones humanas. El término ideología de género más bien sí implica como una visión muy particular de las cosas que realmente, o sea, la ideología de género no tiene ningún sustento científico. O sea, yo no tengo nada en contra de que haya una postura ideológica definida, que haya una postura científica definida. Lo malo es cuando la gente pretende poner su opinión como si fuera conocimiento científico demostrado. Y yo creo que ahí yo quiero hacer las aclaraciones. No es que en ningún momento hay un grupo de biólogos o algo así que digan, no, los seres humanos nacimos neutros, no existe el sexo masculino, femenino, que eso es una evolución. No, realmente no. O sea, toda esta postura, y más bien científicamente se ha demostrado todo lo contrario, ya les voy a decir. Son posturas de gente, vamos a ver, no voy a mencionar necesariamente los 5 postulados que tiene esto, pero puedo resumirles más o menos así. La idea que tienen es que el sexo biológico no existe, o sea, que el término sexo es ¿cómo es que dicen? Es una clasificación política, no biológica, dicen. ¿Okay? Obviamente, pues todos los que nos sentimos a gusto con nuestro... Sí, obviamente si nací mujer y me siento a gusto siendo mujer, digamos... Ese punto de vista, obviamente. Eso como que me llega, digamos, a incomodar. Definitivamente. Cuando en realidad hay una serie de características, eventualmente yo creo que la mayor parte de nosotros tendremos algunas características, digamos, de lo que se espera de uno como hombre o de lo que se espera, algunas que me agradan y otras que definitivamente no. Yo, por ejemplo, yo sí soy hombre, me siento hombre, me gusta sentirme hombre, pero el fútbol no me gusta. O sea, entonces la expectativa de todos mis compañeros del colegio, de que si yo, sí, yo soy mujer, me siento mujer y soy feliz como mujer, pero no me gusta limpiar la casa, ni planchar, ni lavar, ni bueno, cocinar más o menos, sí. pero no cumplo con esas supuestamente características de una mujer. Sí, la expectativa de que yo debería ser capaz de meter un gol de chilena desde media cancha, ¿verdad? Sí, no. Y que el compañero que sí podía hacerlo. Si no digo yo, ay, perdón. De hecho, no puedo, ¿no? Es más... Ni lo intentas. No puedo, es más, no puedo meter un gol a 5 centímetros penal de la cancha y sin portero. Sí. No, entonces, por supuesto, desde mi historia de vida, aquella perspectiva de que el compañero que sí era capaz de hacer eso de alguna manera era visto como más masculino que yo,
es una parte de mi historia que me choca. Sí, pero vos antes de ir al corte dijiste que muchos se estarán preguntando por qué el doctor Ruiz no está hablando de la comunidad LGBTI. Y eso también existe. Porque en el asunto de la perspectiva, no de la perspectiva, de la identidad de género, hubo mucho ojo. No se confundan. No es que esa es la visión de la comunidad LGTBI. No, eso no es así. ¿Okay? Y de hecho, cuando hemos escuchado comentarios de gente que nos dice, vean, eso de la ideología de género no existe. Vieran que la gente que nos ha dicho eso nos lo ha dicho con toda honestidad. O sea, y creo que a Eric lo trajiste, sí, y él expone con toda honestidad, porque ellos... Eric Quesada, para quienes quieran ver el programa, pues estuvo acá hace un par de meses, más o menos. Sí, desgraciadamente yo difiero con él en eso, pero yo veo que el discurso de Eric, o sea, yo lo encuentro muy honesto, porque lo que ellos andan defendiendo no es ese concepto de que es que los seres humanos nacemos indiferenciados y que uno puede decidir si se hace hombre, si se hace mujer, o si uno nace pato y se hace oso. No sé, que es uno de los chistes que han sacado, ¿verdad? Sí. Al respecto. Ahora, cuando hablamos de la reacción de las personas, porque a mí sí me interesa aterrizarlo en las realidades, ¿verdad? Vale, que se viven. Obviamente, cuando se toca el término de ideología de género y nos vamos a este comentario de esta, ¿cómo se llama? A ver, de Manuela, que nos decía que Dios, ¿cómo se llama? Hizo al hombre y la mujer. Lo que las personas obviamente brincan y sacan las uñas y todo lo demás es porque como si aquí pudiéramos venir a hacer un lavado de cerebro, y entonces aquel que es hombre y se siente bien hombre, yo con toda esta serie de situaciones le voy a voltear sus ideas o su gusto, ¿verdad? Eso es lo que las personas en el momento en que escuchan ideología de género reaccionan con tanto temor y con tanta pasión, defienden esto porque de alguna manera hijos, ¿no? choca con todo lo que hemos, no solo con todo lo que hemos aprendido, sino con cómo percibimos las cosas. Vamos a ver, en honor a la justicia, de veras, tengo que decir, la mayor parte de la comunidad gay no anda propiciando la ideología de género. ¿Ok? Lo que sí, ¿se acuerdan que les ponía el ejemplo del comunista, ¿no? Del muchacho que creó una versus el que dice que si te comes una hamburguesa sos títere yanqui? ¿Ok? Hay ciertos subgrupos, son grupos muy particulares tanto dentro de algunos grupos, dentro de algunas comunidades feministas como dentro de algunas comunidades LGTBI, que han entendido las cosas así, que han entendido gente que de alguna manera pues posiblemente ha crecido con algún grado de disforia de género, porque gente que tal vez no se siente a gusto con su rol femenino, que no se siente a gusto con su rol masculino. Pero hace mucho ruido, Eduardo. Exactamente. Y yo creo que eso es común a la mayor parte de los radicalismos, que la gente, digamos, la gente más escandalosa dentro de determinado grupo tiende a ser usualmente más notoria que la gente más moderada, que la gente, digamos, más intelectual, que la gente más estudiosa, que la gente... Y ¿no? Eso pasa en los grupos religiosos también pasa, ¿no? Sí. Usualmente la gente que es muy juiciosa, muy condenatoria, muy furiosa, tiende a ser bastante más notoria que la gente bondadosa, que la gente humilde, que la gente con capacidad de perdón. ¿Ok? Entonces, muchas veces la gente se forma un concepto de cómo es una determinada comunidad religiosa con base en esas dos o tres personas. En el escándalo, en el ruido, y no con base en las otras 700 en la bulla, sí. que no son así, ¿verdad? Entonces, en esto ha pasado más o menos lo mismo. O sea, que hay algunas personas, pero la verdad es que sí es una visión de las cosas que tiene su origen en esa percepción tal vez un poco más individualista, menos en términos de relaciones humanas y más de esa especie como de ideología que, ojo, esto no es solo del feminismo, es de toda la comunidad occidental del posmodernismo, de que de alguna manera las personas deberíamos ser como totalmente independientes, tan independientes que yo no ocupe a nadie para nada. O sea, que yo no ocupe...
sea, que yo no necesite a mis hijos para tener una sonrisa, no necesite a mi pareja para recibir una caricia, que uno debería ser totalmente como si fuéramos alacranes, por Dios santo. O sea, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Así es. El contacto con otros, el sentido de pertenencia es importante para nosotros. Entonces, esas visiones desde el individualismo... Eso hace la diferencia, precisamente. Exactamente. Entonces, de ahí, de ese tipo de ese pequeño sector, digamos, de estas comunidades que tal vez eventualmente eran un poco más radicales, fueron los que salieron con esta idea de que no, de que es que el sexo biológico no existe, de que es de que es toda una construcción social, y ahí voy para allá. Vamos a ver, yo dije que tal vez la parte antropológica y evolutiva la iba a tocar la próxima vez, pero no importa. Sí, no me la toques o vas a hacer como un barnicito. No, lo dejo para la próxima vez. Porque si no, entonces sí, aquí tenemos, pues obviamente hay mucho todavía de esta parte que quisiera que la sensación de las personas que nos escuchan quede claro, porque a ver, si cuando empezamos con sexo, después con género y con identidad de género, como que las cosas son bastante fáciles de entender y bastante fáciles de digerir y de inclusive identificarnos. Ajá. El tema cuando comienza a hacerse álgido y cuando comienza a complicarse, y aquí es la maraña, es más que todo cuando llegamos a la ideología. Ajá. Entonces, sí, obviamente la reacción de las personas, y aquí es cuando yo quisiera que el discurso sea como muy aterrizado, ¿verdad? Para poder decir, bueno, ok, ya entendí. Okay. Ya entendí. ¿Podemos agregarle algo? Hay que agregarle más. Porque, vamos a ver, no todas las diferencias entre los hombres y las mujeres son solo de tipo cultural. La verdad es que incluso algunas de nuestras diferencias en gustos, en comportamiento, en elecciones de vida, en nuestra forma de comunicarnos, hasta en la forma de generar fantasías, hay diferencias que sí son por las diferencias que nuestros cerebros sí tienen. O sea, nuestro cerebro, el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer no son idénticos. Aunque tengamos más cosas parecidas que diferentes, ¿verdad? Ajá. O sea, más cosas que nos acerquen que a las que nos distancien, sí existen diferencias en el hombre y la mujer. Sí existen diferencias. En términos generales puedo mencionar algunas. Por ejemplo, la visión de la mujer, vamos a ver, tal vez voy a mencionar primero las que no son. Toda aquella estupidez del principio, de que es que los hombres somos más inteligentes que las mujeres, que es que las mujeres no tienen capacidad para puestos de liderazgo. Entonces, ya está harto demostrado que eso era un absurdo. Y de alguna manera todas estas corrientes han venido como respuesta a toda esa... precisamente esa necesidad de cambio. Esa necesidad de que eso no podía seguir con esa línea. O sea, a ese determinismo biológico, porque se pensaba que la mujer estaba condicionada a un papel secundario. Sí. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí. Entonces, sin embargo, vamos a ver, el hecho de que tengamos la misma dignidad, los mismos valores, un trato más justo, no significa que seamos iguales. Más bien la visión de que para ser valiosos deberíamos ser idénticos, ¿okay? Es de alguna manera una forma de desmeritar la riqueza de la variabilidad de las diferencias, como en las diferencias, como si de alguna manera una mujer para ser valiosa tuviera que ser como un varón, como si de alguna manera la competitividad fuera mejor que el acompañamiento o que la cooperación, o sea, estoy hablando de una característica que ha sido más comúnmente masculina que una que ha sido más comúnmente femenina, como si de alguna manera la agresividad fuera más importante que el autocuidado. O sea, no, realmente esa intención como de convertirnos a todos en una especie de género único es como negar la naturaleza misma de cómo somos realmente los seres humanos, quitar la belleza de esas diferencias que sí tenemos entre nosotros, tanto las diferencias entre sexos, de aquellas cosas que son más comunes en los varones y aquellas que son más comunes en las mujeres, como las diferencias entre un mismo sexo, porque la verdad es que la mayor parte de los hombres no somos Chuck Norris y la mayor parte de las mujeres no son Marilyn Monroe, y lo más lindo, no tienen que serlo. O sea, la mayor parte de los hombres no tenemos que ser Chuck Norris. O sea,
habremos hombres que nos desempeñamos muchísimo mejor en otros campos, que no son necesariamente esos roles, y habrá muchas mujeres que se desempeñan muchísimo mejor en otros campos, y hombres a los que nos fascina más una mujer que se arrolla las mangas conmigo a cambiar la llanta en el barro, que una que me salga con mates tipo Marilyn Monroe. Esto es bien profundo, pero bueno, yo saludo de verdad a todas las personas que están en línea. Leda dice vivir y dejar vivir, respetar, aunque no entienda, y entender que todos somos diferentes. Manuela dice, Manuela, Luis, está bien. Ideología de género, señora, gracias. Es que ellos están hablando entre sí, ¿verdad? Ajá, se están contestando, sí, entre ellos. Pero bueno, tenemos una gran cantidad de personas conectadas. Eduardo, ya tenemos prácticamente que irnos y yo siento, obviamente, la próxima, la segunda parte, contémosle qué es lo que vamos a hablar la próxima semana. Ok, vamos a hablar un poco más de estos aspectos, pero vamos a hablar sobre todo de la parte que tiene que ver con cómo nació dentro del movimiento de LGTBI algunas posturas, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre todo de la parte evolutiva y de la parte antropológica. Tal vez podemos profundizar un poquitito más en las diferencias cerebrales, pero vamos a hablar tal vez no tanto de la parte histórica, sino un poco más de la parte evolutiva, antropológica, de las cosas, digamos, que son diferentes. Sí, porque yo sé que, por ejemplo, en este momento no hemos abordado mucho la parte de la comunidad LGBTI, que es lo que de alguna manera ciertas personas sienten como una piedrita en el zapato y que terminan creando un poco de incomprensión o intolerancia o lo que sea. Entonces, realmente yo creo que es importante profundizar y siempre haciendo el llamado precisamente de que lo que aquí estamos queriendo es de hablar de la manera más respetuosa y con base científica y no queriendo ni aprovechar un discurso de un lado ni un discurso del otro, sino más bien, informémonos, tengamos esto como una base de conocimiento, ¿verdad? Y con esta base de conocimiento puedo tener un criterio, puedo decir lo que pienso. ¿Puedo medio introducirlo? Claro, por supuesto. Ok, vamos a ver. No he tocado la parte de lo LGTBI, no por ningún tipo de desdén, sino precisamente porque me parecía que para aclarar esas cosas necesito haber aclarado las otras primero. Exacto. Para que no se confundan las cosas. Y por eso dijimos desde el inicio que lo íbamos a hacer en 2 partes. Y entonces, de una vez, hay una tareita que les voy a dejar, si les parece. ¿Okay? Si no han leído La Metamorfosis de Kafka, ¿okay? Los que han leído La Metamorfosis de Kafka y entienden a qué me refiero con Gregorio Samsa, ¿okay? Perfecto, vamos a conversar sobre Gregorio Samsa la próxima vez. Perfecto. A los que no lo han leído, por favor, no les voy a pedir que se lean toda La Metamorfosis, aunque se busquen en internet qué es La Metamorfosis de Kafka, porque vamos a hablar de aquellas personas que en algún momento empezaron a alzar su voz porque se han sentido toda su vida tratadas como Gregorio Samsa de la Metamorfosis de Kafka. Ok. Pues eso es de lo que vamos a hablar la próxima vez. La próxima semana va a estar muy interesante, te tendremos de nuevo el martes y por ahora pues nada más agradecerles que hayan estado con nosotros. Mañana vamos a hablar sobre perdón y reconciliación en la pareja, muy importante, un tema que vamos a hablar con Maricruz Quesada y bueno, seguimos todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche con nuestro programa. Espero que hoy haya servido en esta búsqueda de aclarar y de profundizar en temas difíciles, pero con mucho respeto y con mucha pues lo más claro posible. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimo gusto. Espero que les sea de utilidad. A ver si terminamos de desenmarañar cosas la próxima vez. Así es. Se les quiere mucho. Que pasen una feliz noche. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las 9 de la noche, como dice Silvia, por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación.